día de hoy. Así que les invito a que abran conmigo sus Biblias a Salmos, capítulo 42. Aleluya. Y vamos a leer 3 versículos por el momento. Salmos 42, 5. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Aleluya. Cristo vive, iglesia. Amén. Salmos capítulo 42, versículo 5 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vayan conmigo al versículo 11. Salmos 42, 11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vayan conmigo al capítulo 43, versículo 5. Salmos 43, versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Pueden tomar sus lugares, iglesia. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema: ¿por qué te abates, oh alma mía? Digan conmigo: ¿por qué te abates, oh alma mía? Iglesia, muchos manuscritos hebreos contienen el Salmo 42 y el 43 como una sola unidad, un solo salmo. Y en este salmo, como acabamos de leer, encontramos el llanto de un individuo que está sufriendo. Digan conmigo: él está sufriendo. En estos salmos, mis hermanos, encontramos a un hombre conversando con él mismo, conversando con su propio espíritu, así como tú y yo muchas veces hacemos. ¿Cuántos de ustedes se hablan a sí mismo de vez en cuando? El salmista se está hablando a sí mismo, le está hablando a su alma y le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Un comentarista llamó este salmo la noche oscura del alma. ¿Por qué? Porque aquí vemos a un individuo que está seco. Este hombre está seco, como acabamos de cantar. Es como un soldado que ha ganado la batalla, está luchando, pero ha quedado seco y quiere que Dios lo llene una vez más. Este individuo ha quedado seco, se siente solo y sin esperanza. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así en algún momento? Iglesia, déjame decirte que habrán temporadas en nuestras vidas en las que la situación, las circunstancias se pondrá pero muy difícil para ti. Se pondrá el camino muy incierto y no sabes para dónde vas. La luz se ve demasiado lejos. Lo que abunda es la oscuridad, en donde la tristeza abunda y donde el gozo del Señor se te está yendo porque el problema, la situación te está agotando. A veces pasamos temporadas así, tristes, de soledad, en donde no encontramos consuelo, aunque vienen y nos abrazan, aunque vienen y nos quieren fortalecer. A veces la situación está demasiado grande. A causa a veces de la enfermedad, a causa de la gente malvada que viene y nos hace daño, a causa de la pérdida de un ser querido, a causa de un accidente, a causa de problemas dentro del hogar, el matrimonio con tus hijos, problemas a causa de la falta de recursos que necesitas para sobrevivir, a causa del pecado que te ha destruido y avergonzado. Yo no sé en qué momento estás tú en tu vida hoy, amado hermano, amada hermana, qué te tiene triste, qué te tiene llorando por las noches. Pero déjame decirte que hay una solución en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús.
Habrá momentos en los que tu alma sufre, en los que tu alma está llorando y sentirás que Dios te ha abandonado, sentirás que estás solo. ¿Qué hay que hacer en esos momentos? ¿Qué hay que hacer cuando te sientes así? La pregunta del mensaje es, ¿qué hacemos cuando estás pasando por el valle oscuro? Porque todos pasaremos por ello. No es si pasaremos por ello, es cuando pases por ello. Porque viene a la vida. ¿Qué harás? ¿Qué hacemos cuando estamos pasando por la tormenta y pareciera que Jesucristo está en el barco durmiendo? ¿Qué hacemos cuando Faraón está detrás de nosotros por alcanzarnos y el mar no quiere abrir? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, iglesia, cuando nos preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué hacemos? Punto número 1, mis hermanos, cuando estás pasando por una temporada así, cuando estás pasando por momentos difíciles, punto número 1 es en ese momento donde debes acordarte de tu Dios. Debes acordarte, recordarte de Dios. Mira lo que dice Salmos 42, 1 al 5. Cuando estamos pasando por el problema, iglesia, es muy fácil quitar la mirada de Dios. Y eso es lo que pasa. Vemos, se me viene ahorita a la memoria cómo Pedro está, hay una tormenta y él escucha la voz de Jesucristo diciéndole, ven, y él sale en fe y comienza a caminar sobre las aguas. Pero el momento que él quita la mirada de Dios y ve la tormenta es cuando se comienza a hundir. Eso nos pasa a nosotros. Y es en ese momento donde tenemos que recordarnos de Dios y poner la mirada en Él una vez más, no en el problema, sino en Dios. Y miren lo que dice el versículo 1. Salmos 42, 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿en dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Noten esto, mis hermanos, este hombre, como vemos, tiene sed de Dios. La situación por la que él está atravesando, este individuo lo ha dejado seco y sin esperanza. Él tiene sed. La situación lo ha dejado sin nada. Él quiere que Dios lo toque, quiere que Dios lo llene una vez más. Él está sediento como un ciervo. Tiene mucha sed de Dios. Quiere beber de Dios. Pero lo único que ha podido beber y comer como pan son sus propias lágrimas de día y de noche. Este hombre hace una pregunta en el versículo 2. Miren lo que él pregunta. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios una vez más? Aparentemente, la situación lo había impedido poder ir al templo. Este hombre, aparentemente, a base a lo que él pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aparentemente, lo que él está pasando lo ha impedido poder ir al templo y adorar a Dios. Eso es lo que él desea hacer, eso es lo que él anhela hacer, pero la situación no lo permite. David, en el Salmo 63, estaba en el desierto también sediento. Él tenía sed. Vayamos allá, leamos Salmo 63. David en esta situación también tenía sed. La situación lo tenía agotado. Miren lo que dice Salmo 63, ¿lo tienen? Él dijo, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Por qué tenía sed David? Miren lo que dice al principio del capítulo. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá.
¿Saben por qué David estaba en el desierto en aquel entonces? Porque su propio hijo lo quería matar. Absalón lo quería matar. Había armado un gran ejército para destruir la vida de su padre. Y él, por no querer combatir contra su propio hijo, huye al desierto para no enfrentarse a su propio hijo. Y es allí en donde la circunstancia lo tiene muy triste y él tiene sed de Dios y quiere estar en la presencia de Dios, pero la situación no lo ha permitido. El trasfondo de este salmo que estamos viendo, Salmo 42, no nos dice por qué él está en esa situación. No nos dice por qué él no se puede presentar en el templo del Señor. Podemos asumir solamente, ¿por qué no pudo alabar a Dios con plena libertad este individuo? Podría ser, iglesia, porque ya no estaba el templo. Recordemos que el templo en algún momento fue destruido. Puede ser que Israel estaba en el exilio, en el cautiverio, en Babilonia, y él anhelaba ir, no se sabe. O puede ser que él tenía una enfermedad que lo había clasificado ceremonialmente impuro y por ende no podía ir más al templo. No se sabe porque él no podía ir y estar en la presencia de Dios. Pero cualquiera que haya sido la situación, sabemos el resultado. Este hombre estaba abatido, estaba triste, estaba sufriendo y estaba llorando. Y gloria a Dios porque el pasaje no nos dice exactamente por qué, porque entonces este sermón aplica para todos. Aplica para todas las situaciones. Te pregunto, iglesia, ¿qué te tiene a ti abatida? ¿Qué tiene tu alma abatida? ¿Qué te ha hecho dudar de Dios? ¿Qué te tiene triste? ¿Qué te tiene llorando por la noche? ¿Saben lo que el salmista hizo para fortalecerse en Dios? ¿Qué es lo que él hizo? Es cierto, lloró, pero hizo otra cosa. Se acordó de la bondad de Dios. Se recordó de la bondad de Dios. Trajo a memoria qué tan bueno es Dios. Porque repito y digo, en el problema es lo primero que se nos olvida. La carne se quiere olvidar de todo lo que Dios ha hecho. La carne quiere dudar de Dios, quiere maldecir a Dios. La carne quiere abandonar el camino de Dios. Pero Dios te dice en esta noche, recuerda todo lo que yo ya he hecho por ti. El salmista se recordó del Señor en su pasado para fortalecer ahora su presente. Hermanos, cuando tú miras atrás hacia tu vida, algunos aquí tienen recorrido ya 70 años, 50 años, algunos 40 años, 30 años, 20 años. En todo este tiempo que ha pasado, en todo este tiempo que tú tienes en este caminar con Dios y Jesucristo, te pregunto, ¿cuándo te ha dejado Dios? ¿Cuándo te ha dejado Dios? Nunca te ha abandonado. Nunca. Dios nunca nos deja. Él lo prometió. Dijo, estaré con vosotros hasta el fin del siglo. ¿Cuándo te ha dejado Dios? ¿Cuándo te ha abandonado Dios? Al contrario, cuando analizas tu pasado, cuando tú cierras los ojos y haces un análisis de todo lo que Dios ha hecho por ti, no encontrarás ningún momento en donde Él te dejó solo. Al contrario, verás que Él proveyó. Verás que Él abrió camino. Verás que Él te perdonó. Él te restauró. Él hizo todas las cosas nuevas. Él trajo algo mejor. Él sanó tu corazón. Él sanó esa herida. Aleluya. Si Dios hizo eso en tu pasado, lo hará otra vez ahora en tu presente. Así que no dudes de Dios. No te olvides del Señor Dios tu creador. Si lo hizo en el pasado, lo puede volver a hacer otra vez. Aleluya. Iglesia, si Dios nunca te dejó en aquel tiempo, ¿por qué piensas que te dejará hoy, en este momento? Él no te va a dejar. Él no te va a abandonar. Cuando estás pasando por el valle de sombra de muerte y no ves a Dios, sin embargo es en ese momento en donde tú tienes que recordarte, el Señor nunca me dejó.
Nunca he caminado solo. Nunca he caminado sola. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio 7:17. Cuando lo tengan, digan amén. Miren lo que Dios le manda a Israel. Les dice: si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Dios les dice: no tengas temor de ellas. Digan conmigo: acuérdate. Díganlo conmigo fuerte: acuérdate. Dile a la persona que está a tu par: acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Aleluya. Cuando estamos pasando por los momentos difíciles, te tienes que acordar lo que Dios ya ha hecho por ti en tu pasado. Eso te fortalecerá a ti, te dará fuerza para confiar ahora en el presente. Cual sea la necesidad, cual sea el problema o la circunstancia. Vayan conmigo a Salmos capítulo 67. Salmos capítulo 77. Veamos el versículo 7. Cuando lo tengan, digan amén. Salmo 77, 7 dice: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Miren lo que dice el versículo 10. Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues, digan conmigo, a la memoria. Traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Digan conmigo: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Aleluya. ¿Cuándo te ha dejado Dios? Nunca. ¿Cuándo no proveyó Dios? Nunca. ¿Cuándo te dejó solo Dios? Nunca. No lo hará hoy. Aleluya. Confía en tu Dios. Miren lo que dice Salmo 106. Salmo 106, versículo 7. Salmo 106, 7. Aleluya. ¿Lo tienen? Dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Digan conmigo: no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Aún en nuestro pasado, cuando no creímos, Dios aún fue tan bueno y nos salvó. Aún en esos momentos, iglesia, Dios es bueno, aún cuando nosotros no creemos en Él. ¿Qué tan bueno es Dios? Pedro dudó de Dios, no tuvo fe en Dios, se hundió, y aún Cristo estuvo allí, puso su mano y lo levantó. Aleluya. Entonces, ¿por qué dudar de Dios, iglesia? ¿Por qué dudar de nuestro Señor Dios? El Señor Dios nunca te ha dejado. Por lo tanto, recuérdate de su bondad. No te olvides de su fidelidad. No te olvides que tu Padre te ama y está en control. Tu Padre te ama y está en control. Mientras todos lloraban cuando murió el rey Usías, todos estaban llorando porque había muerto el rey Usías. El rey Usías era un rey que hizo muchas cosas grandes para el Señor. Y cuando él murió, todos estaban en luto. Sin embargo, es ahí cuando descendió la gloria de Dios. Isaías vio el manto de Dios y vio a Dios aún en control y en poder. Cuando estás pasando un problema, una situación, Dios sigue en control. Dios sigue en poder. Dios no ha perdido su poder. Dios está contigo. Aleluya.
Entonces, ¿cómo podemos nosotros aguantar y perseverar en medio de la tormenta? Recuérdate de Dios. Recuérdate de lo que Él ha hecho. Y punto número 2, debes alabar a Dios. Vean conmigo, debes alabar a Dios. Miren lo que dice Salmo 42, 6. Regresemos al capítulo. Salmos 42, 6. Miren lo que dijo el salmista. Él dijo: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Noten esto, él dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Tus ondas, las olas, han pasado sobre mí. Una ola viene uno tras otro. A veces la vida es así, un problema uno tras otro. Pero, versículo 8, pero de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche, ¿qué dijo? Su cántico estará conmigo. Digan conmigo, su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Pero él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he, ¿de qué? De alabarle. Aleluya. Hermanos, recordarte de lo que Dios ha hecho en tu pasado cuando estás pasando por un camino oscuro es buenísimo para darte las fuerzas ahora en tu presente, pero no es suficiente. También tenemos que alabar a Dios. Tenemos que adorar a Dios. Adorar a Dios cuando todo está bien es fácil. Adorar a Dios cuando todo va bien y todo está tranquilo es fácil. Sin embargo, adorar y cantarle a Dios con todo tu corazón cuando todo va mal es otra cosa. Es otra cosa. Job fue capaz de hacer esto. Job pudo hacer esto. Él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Job dijo: sea el nombre de Jehová bendito. Job adoró a Dios incluso cuando lo había perdido todo. Cuando perdió a todos sus hijos. Cuando perdió su salud. Y cuando perdió todas sus finanzas. Lo perdió todo. Lo perdió todo. Sin embargo, aún en esa circunstancia, adoró a Dios. Adoró a Dios. El salmista, en el capítulo 34, 1, él dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. No solo cuando todo va bien, sino cuando todo va mal. El salmista dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Aleluya. ¿Alabas a Dios solo porque todo va bien? ¿O alabas a Dios por quien Él es? A pesar de tu situación, Él sigue siendo digno de tu alabanza. A pesar de que Él no obra conforme a tú exactamente quieres, Él sigue siendo santo, santo, santo y digno de nuestra adoración. Efesios 5:20 dice: demos siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias a Dios en todo, dice la palabra. Primera de Tesalonicenses 5, 18 al 19 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dale gracias a Dios. Santiago 1, 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando tú adoras, encuentras el gozo del Señor. Cuando no adoras, te alejas del Señor. El problema
Las situaciones tienen un efecto en el creyente. Los acercan más a Dios o los alejan de Dios. Muchas personas abandonan el camino por algo que les sucedió en la vida. ¿Por qué? Porque en el momento donde tenían que adorar, en el momento donde tenían que recordar, no adoraron. Maldijeron a Dios y se salieron del camino. Pero esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Él quiere que tú permanezcas, que tú perseveres en el camino. Vayan conmigo a Apocalipsis 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Aquí vemos a unos hermanos que estaban a punto de pasar una prueba pero muy difícil. Miren lo que les dijo Cristo Jesús a ellos y lo que Cristo te dice a ti. ¿Lo tiene? Apocalipsis 2:10, Dios le dice a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Permanece fiel. Aguanta. Sigue creyendo. Noten esto, mis hermanos. Este es un ataque, una guerra espiritual con el enemigo. Satanás quiere que tú maldigas a Dios. Satanás quiere que abandones el camino de Dios. Satanás quiere que odies a Dios por lo que acaba de pasar. Pero Cristo quiere que adores a Dios. Cristo quiere que perseveres en Dios. Y Cristo quiere que creas en Dios. Que confíes en Él. Confíes en el plan que Él tiene para tu vida. Uno de mis cánticos favoritos es una que canta Samuel Hernández. Dice: levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Aleluya. Hermanos, hace 3 años atrás, tremendo como ya ha pasado rápido el tiempo, mi esposa pues estaba dando a luz a nuestro hijo y estaba muy complicado y pues el bebé ya no tenía vida. Y me recuerdo que entraron muchos doctores, muchos enfermeros, todos ellos estaban como en pánico y se llevaron a mi esposa. Ella estaba en la cama, había sangre por todos lados y mi bebé ya todo morado, y se lo llevaron. Todos se fueron. Ahorita vamos a venir, te buscamos cuando bla bla bla, y se fueron. Yo me quedé en ese cuarto totalmente solo. Ya sabía lo que había pasado. Sabía el resultado. Sabía que Dios lo había decidido hacer. ¿Qué hice en ese momento, mis hermanos? ¿Qué iba a hacer? En ese momento me postré allí, en ese cuarto. Levanté mis manos y comencé a adorar al Señor. Comencé a decirle: tu fidelidad es grande. Ese fue uno de los cantos que canté. Tu fidelidad incomparable. Dios me dio las fuerzas ahí. Un momento muy triste, pero Dios me dio las fuerzas en ese momento. La adoración es muy poderosa. Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Cuando tú estás pasando por momentos difíciles, es hora
de adorar a Dios. Cuando tú te postras en esos momentos y comienzas a adorar al Dios que vive, Él comienza a derramar su presencia en ti. Él comienza a llenarte de su espíritu. Y aunque sabes que la situación es difícil, sin embargo sientes una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sientes la paz de Cristo que guarda tu mente y tu corazón en Cristo. Y aunque sabes que va a estar difícil, al final del día, en ese momento sabes que al final de todo, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios te ha tocado en ese momento. Porque Dios ha ministrado a ti en ese momento. Cristo Jesús estaba muy agotado. Cristo Jesús estaba sudando gotas de sangre. Su alma estaba pero muy abatida. ¿Qué hizo? Comenzó a orar. Y cuando comenzó a orar, la palabra dice que ángeles vinieron ahí y ministraron a él. Yo tengo por seguro que cuando tú estás pasando por aflicciones, problemas en las cuales tú no puedes más, cuando tú vas a Dios en la presencia y te postras y comienzas a adorar, Él manda a ángeles que te fortalecen y te acompañan. No los ves, pero ahí están. ¿Cómo sé? Porque te levantas con nuevas fuerzas, te levantas con esperanza, te levantas con una nueva perspectiva, te levantas con el gozo del Señor. Y comienzas a decir, todo está bien. Y es cuando la gente te dice, y no pasó eso, ¿cómo es que sigues adorando? Se asombra el mundo cómo nosotros podemos adorar a Dios aun cuando Él nos quita lo que más deseamos. Se sorprenden, pero no es nosotros, es el gozo del Señor. Es el fruto del Espíritu, el gozo que abunda en mí. El Señor es tan bueno. El Señor es tan bueno. Todo va a estar bien, iglesia. Todo va a estar bien. Porque hemos creído en Dios, nuestro Padre, que Él es bueno. He is good. He loves you. Él te ama. Pablo dijo en Romanos, si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará a nosotros también toda bendición? Nuestro Padre es fiel, permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles. Él es grande en misericordia, grande en compasión, grande en perdonar. Dios es el Dios que no permitirá que pasemos una prueba más allá de la que podamos soportar. Hemos creído en un Dios que es justo y fiel, que obra toda cosa para nuestro bien a los que estamos en Cristo Jesús. Pablo y Silas habían sido encarcelados, estaban encadenados, y es ahí cuando comenzaron a adorar a Dios. Adoraron a Dios. They praised God. Adoraron a Dios y las cadenas se rompieron. Iglesia, cuando tú adoras a Dios, aun cuando todo va mal, el poder de Satanás, el poder de tu carne en ese momento se vuelve inútil. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de la alabanza. La adoración a Dios es poderoso, especialmente en esos momentos. En esos momentos, cuando tú aún levantas tus manos, decides creer en Dios y alabas su gran nombre. Es un momento único, un momento tan especial, poderoso, que te fortalece, te llena, te da esperanza. Aleluya. Y punto número 3. ¿Qué hay que hacer cuando estamos pasando por una prueba sumamente difícil? Debes orar a Dios. Debemos recordarnos de la fidelidad de Dios. Debemos alabar y cantarle a Él porque Él es bueno. Pero 3, debes platicar con tu Dios. Hablar con Dios. El salmista se recordó de Dios, alabó a Dios.
pero ahora va a platicar directamente con Dios. En el capítulo 42 que ya leímos, él está lidiando con su alma, está conversando con su alma. Le dice a su alma: oh alma mía, ¿por qué te abates? Pero ahora en el capítulo 43 va a hablar directamente con Dios. Y cuando ves esta oración, vemos que el salmista le está pidiendo a Dios muchas cosas. Miren lo que dice Salmos 43:1. Salmos 43:1. Miren lo que este salmista le pide a Dios. Le dice: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. ¿Qué le está pidiendo este salmista a Dios? Le está pidiendo protección. Señor Dios, guárdame, protégeme, líbrame. Está pidiendo protección a Dios, pero no solo eso. Versículo 2. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? En el versículo 2 le pide fortaleza, le pide gozo, le pide paz. Cuando estás pasando, tienes que ir a tu Padre, que no te dará una serpiente, sino te dará de su espíritu cuando se lo pides. Pídele protección, pídele liberación, pídele fortaleza. Dile: Señor Dios, dame gozo, dame paz. Versículo 3, ¿qué más le pide? Le dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Le pide sabiduría y dirección. Señor Dios, enséñame a qué hacer. Muéstrame qué es lo que yo tengo que hacer, porque no tengo dirección. Y le comienza a pedir todas estas cosas al Señor. Miren lo que dice el versículo 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Le está pidiendo oportunidad de poder regresar al templo y alabarle con arpa. Dame otra oportunidad de ir al templo. Está pidiendo todo esto. Hermanos, para poder pasar las tormentas, las pruebas con nuestra fe aún intacta, vamos a tener que orar. Si no oras, serás destruido. Tienes que orar. Es esencial para nuestra vida. Aún más en esos momentos sumamente difíciles. La oración es la clave para perseverar las pruebas. La palabra y la oración son la fuerza, la fortaleza para cualquier situación, independientemente si Dios obra o no obra conforme a tú le pides. La oración y la palabra son la fortaleza para cualquier situación, independientemente si Dios obra o no obra como quieres. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo eso? Un comentarista notó algo muy pero muy interesante. Él dijo, en toda la oración, o en todo este salmo, el capítulo 42 y el capítulo 43, él dijo, no hay indicación si el salmista al final regresó al templo de Dios o no. No nos da esa certeza. No dice, y regresó al templo. David sí regresó al templo. Él sí regresó al templo y adoró a Dios en el templo una vez más. Pero este hombre no se sabe si tuvo esa oportunidad otra vez o no. No se sabe. En el versículo 5, 11, y en el capítulo 43, versículo 5 otra vez, vemos que él se acordó de la bondad de Dios, adoró a Dios, le oró a Dios, pero en ninguno de estos versículos nos dice si él al final pudo regresar al templo de Dios o no. Qué tremendo, ¿no?
Esto para mí fue muy interesante. ¿Por qué? Porque Dios, mis hermanos, no siempre obrará a la manera que tú le pides. Vemos aquí que le pidió estas cosas y le pidió con todo su corazón, pero si lo recibió al final o no, no se sabe. El libro de Hebreos nos habla de muchos que confiaron en Dios hasta el final de sus vidas sin ver la promesa. Lo voy a repetir. El libro de Hebreos nos habla de muchos que confiaron en Dios hasta el final de sus vidas sin recibir la promesa. Vayan conmigo a Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Miren lo que dice. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Noten, todos estos personajes que menciona esta lista de hombres y mujeres de la fe, ellos en fe murieron sin haber recibido lo prometido. Sin embargo, fueron reconocidos por su fe. No porque recibieron todo lo que pidieron, sino porque perseveraron, aguantaron, lucharon, adoraron y oraron a Dios a pesar de que no recibieron. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de llamarse sus Dios. Dios no se avergonzó de ser llamado el Dios de ellos. ¿Por qué? Porque lo adoraron a pesar de que no recibieron lo que pidieron. En hacer estas tres cosas, recordarte de lo que Dios ha hecho en tu pasado, adorar en medio de la tormenta, incluso orarle a Dios por fuerzas. En hacer estas tres cosas, no estoy diciendo que Dios siempre obrará conforme a lo que tú le pidas. Independientemente de lo que pasaba, el gozo y la alegría de este salmista estaba en Dios. El gozo y el salmista de este hombre estaba en Dios, su roca, su salvación y Dios de él. Independientemente si Dios iba a contestar exactamente lo que él le había pedido. Iglesia, yo no sé cómo Dios va a obrar en tu situación. ¿Qué es lo que Él va a hacer o lo que Él no va a hacer? Lo que sí sé es que Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es misericordioso y misterioso. Nosotros no vamos a entender siempre todas las decisiones de Dios, pero podemos confiar en sus decisiones. Cuando tú lees todo el libro de Job, te darás cuenta que Dios nunca le dijo por qué permitió que todo eso le pasara. Nunca le dijo por qué. Job, mientras vivió en esta vida, nunca supo por qué le pasó lo que le pasó. Él no sabía que fue una conversación entre Dios y Satanás. Eso fue un misterio para él. Lo que él sí supo es que mi familia murió, mi salud me hizo pedazos y lo perdí todo. Eso es lo único lo que él sabía. Pero Dios sí sabía por qué. Nunca le dijo a Job por qué, pero sí le dijo a Job, confía en mí. Dios no te va a decir por qué siempre. A veces sí, a veces no. A veces será un misterio todos los días de tu vida. Será un misterio. Pero la palabra nos dice en 1 Corintios capítulo 3 que cuando estemos ante su presencia todas las cosas serán manifiestas.
Cuando estés allá en la gloria, Él te va a decir por qué. Y cuando te diga por qué, vas a alabar a Dios. Vas a exaltar a Dios. Le vas a decir gracias porque lo hiciste así. Porque si no lo hubieras hecho así, esto no iba a pasar. Confía en Dios. Alaba a Dios. Aún cuando Él a veces nos dice que no. A través de hacer estas tres cosas, recordar, alabar y orar, no te estoy diciendo que recibirás la solución o la respuesta exacta, pero sí te digo que a través de esas tres cosas tú podrás perseverar, podrás confiar, podrás tener paz en tu corazón, podrás permanecer hasta el fin. Eso sí está asegurado. Aleluya. No te rindas, iglesia. No te rindas. Porque algo que sí es cierto es que Dios obra todas las cosas para tu bien. Al que está en Cristo Jesús. Concluyo con este versículo. Isaías capítulo 55. Isaías 55, 8 al 9. Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Confía en aquel que lo sabe todo. Confía en aquel que es más alto que tú. Confía en aquel que es omnipresente. Omnipresente no solo significa que Él está presente aquí, como está presente en México, como está presente aquí, como está presente en Europa, sino también significa que Él está presente en todos los tiempos. En el pasado, presente y futuro, Él lo está en todo. Confía en Él, porque en tu futuro Él ya está allí. Confía en Él. Vamos a orar. Aleluya. Bendito Dios, bendito Rey, te damos gracias